Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Topo Chico, Monterrey, República Mexicana. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo con ustedes alrededor de la palabra de Dios y así ver dónde nos encontramos y las obras de Cristo que Él prometió realizar en este tiempo final, y así poder identificar esas obras para así tener el testimonio de las obras de Cristo del día postrero. Quiero leer en San Juan capítulo 10, verso 22 en adelante. Donde dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Mire, solamente en ese capítulo quisieron prenderlo porque querían apedrearlo, y él se escapaba de ellos. Y miren cómo fue la vida de Jesús cuando comenzó su ministerio en medio del pueblo hebreo. Fue una vida de luchas, y una vida en la cual era perseguido a muerte. Trataban de buscar una causa por la cual la ley hebrea dada por Moisés lo pudiera condenar a muerte. Siempre buscaban algo, por eso le hacían ciertas preguntas para ver si él contestaba en forma incorrecta, y podían entonces condenarlo a la muerte. Nuestro tema para esta ocasión es el testimonio de las obras. Pueden tomar asiento si tienen la bondad.
Para poder comprender nuestro tema, el testimonio de las obras, necesitamos saber que las obras son la fe expresada. Es la expresión de la fe en forma visible. Pero Dios, que mira el corazón de las personas, no necesita ver las obras para ver la fe de las personas. Pero los seres humanos necesitan ver las obras para poder ver la fe que hay en la persona. Porque las obras es la expresión de la fe. Y ahora, el testimonio de las obras dice lo que hay dentro de la persona. La fe que hay dentro de la persona. Y ahora, vean ustedes, a través de los profetas que Dios envió, la obra de Dios correspondiente a cada tiempo y lo que Dios tenía que hablar para cada tiempo, fue visto a través del mensajero que Dios envió. Fue vista la obra de Dios y fue escuchada la voz de Dios por medio del enviado de Dios. Porque la obra que es realizada por el enviado de Dios para cada edad o dispensación, da testimonio de que Dios lo envió, porque cumple aquello para lo cual Él fue enviado, y cumple lo que Dios prometió para ese tiempo, y habla lo que Dios prometió hablar para ese tiempo. Ahora, vean ustedes, Dios había hablado al profeta y patriarca Abraham de que su descendencia, su simiente, sería esclava en tierra ajena, y aún todavía Abraham no había tenido hijos, ni siquiera había tenido a Ismael, su hijo, por medio de Agar, y ya Dios le está hablando de la esclavitud a la cual será sometida la descendencia de Abraham, la descendencia de Abraham por medio de Isaac, el hijo que Sara dará a luz. Y ya Sara estaba avanzada en edad, y pasaban los años y no llegaba el hijo. Pero ya lo que Dios le dijo a Abraham, ya sucedería a su descendencia, iba a suceder. No importaba cuánto tiempo se tardara el cumplimiento de la promesa de la venida del hijo prometido. Y ahora llega el tiempo en que Dios cumple su promesa a Abraham. Pero ya para la descendencia de Abraham está dictada lo que será la historia del pueblo hebreo, y eso ya está hablado por Dios. Y por eso vean ustedes todas las cosas que sucedieron para el pueblo hebreo ser esclavizado en una tierra ajena, la cual fue Egipto. Miren todas las cosas que sucedieron para llegar hasta Egipto. Y luego Dios había dicho que Él libertaría a su pueblo y castigaría con mano fuerte a esa nación que los tendría esclavizados. Y dijo que en la cuarta generación los llevaría a la tierra prometida. Dijo que a los 400 años Él los libertaría. No habían sucedido todavía las cosas que llevarían al pueblo hebreo a ser esclavos, y ya Dios de antemano le está diciendo lo que será la historia del pueblo hebreo. Dios allí le está profetizando a Abraham. Y ahora podemos ver que de acuerdo a esa profecía de Génesis capítulo 15, sucedió con el pueblo hebreo. Y ahora para la liberación del pueblo hebreo, cuando se cumplieron los 400 años, ya los 400 años cumplidos, para esa liberación Dios tenía que tener un instrumento de carne aquí en la tierra, porque no hace nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Y para Él llevar a cabo su obra correspondiente a cada tiempo, tiene que tener un hombre. Y por medio de ese hombre, Dios manifiesta sus obras prometidas para ese tiempo, y son vistas las obras de Dios a través de ese hombre. Y esas son obras de fe.
ese hombre obra por revelación divina, por fe, porque fe es revelación. Y de acuerdo a la revelación divina que le es dada a ese hombre, él obra, él actúa. Y todo ese trabajo que él lleva a cabo, bajo la dirección de Dios, por la revelación divina que le fue mostrada, es la obra de Dios correspondiente a ese tiempo. Y son vistas las obras de Dios prometidas para ese tiempo. Son vistas ¿en quién? En el enviado de Dios para ese tiempo. Y esas obras de Dios prometidas para ese tiempo, siendo vistas, siendo realizadas por ese hombre, identifican a ese hombre como el enviado de Dios, en el cual Dios está llevando a cabo su obra correspondiente a ese tiempo. Y ahí se encuentra el testimonio de las obras, dando testimonio a esas obras de que Dios lo ha enviado para ese tiempo. Son las obras de Dios vistas siendo realizadas por un hombre, pero en realidad es Dios, el ángel del pacto, en ese hombre, llevando a cabo las obras que le prometió realizar en ese tiempo. Por eso encontramos que cuando llegó el tiempo para la liberación del pueblo hebreo, Dios llamó a Moisés y luego lo envió a Egipto para que libertara al pueblo hebreo, pero era Dios el que iba a estar manifestado en Moisés, llevando a cabo esa obra y libertando al pueblo hebreo. Pero tenía que usar un velo de carne, un hombre a través del cual serían vistas las obras de Dios prometidas para aquel tiempo. Y esas obras que fueron llevadas a cabo por Moisés lo identificaron como el profeta de la dispensación de la ley para el pueblo hebreo. Pero fueron las obras de Dios siendo realizadas por Moisés, y esas obras de Dios siendo realizadas por Moisés y a través de Moisés por el ángel del pacto, dieron un testimonio de que ese era el enviado de Dios para aquel tiempo. Las personas podían algunas pensar: Dios nos va a libertar, no va a necesitar a ningún hombre, Él nos va a libertar de alguna forma. Pero mira, Él usó un hombre para esa liberación, porque no hará nada el Señor Jehová sin que te revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Y Él coloca en la boca de sus profetas su palabra, y por medio de la palabra creadora hablada, Dios se revela lo que va a hacer y cumple lo que Él ha de hacer. Y ese hombre habla, y las cosas que Dios prometió hacer van materializándose en ese tiempo. Ese hombre, a medida que Dios le va diciendo lo que Él, Dios, va a hacer, ese hombre habla esa palabra creadora y las cosas van materializándose, porque es Dios el creador hablando por medio de un hombre la palabra creadora y cumpliendo lo que Él prometió. Y esas son las obras de Dios para ese tiempo, pero son vistas en un hombre. ¿En quién? En el enviado de Dios para ese tiempo. Ahora hay enviados de Dios para una edad o para una dispensación. Un enviado de Dios para una edad es un hombre grande, un mensajero grande, pero un enviado de Dios para una dispensación es mucho más grande que un mensajero de una edad, a tal grado que solamente Dios tiene 7 mensajeros dispensacionales para las 7 dispensaciones, y esos mensajeros son Adán, Set, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y su ángel mensajero para el día posterior. Y podemos ver que las obras de Dios han sido vistas, manifestadas a través de esos mensajeros dispensacionales. Las obras correspondientes a esas diferentes dispensaciones. Ahora, veamos también, así es, cuando Dios envía un mensajero para una edad, son vistas las obras de Dios correspondientes a esa edad, manifestadas a través de ese mensajero, el cual viene en el nombre del Señor. Y ahora, las obras mesiánicas prometidas por Dios por medio de los profetas del Antiguo Testamento para ser cumplidas en la venida del Mesías están ahí en el Antiguo Testamento, y en algunas ocasiones las cosas parecen ser solamente una sola: la venida del Señor.
Pero luego encontramos que la venida del Señor tiene dos partes. La primera parte es como el Cordero de Dios quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario, la cual se cumplió en Jesús de Nazaret. Y la segunda parte de la venida del Señor es como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en su obra de reclamo en el día posterior. Y ahora, las obras prometidas para ser llevadas a cabo por el Mesías, a través del cual Dios, el ángel del pacto, el Espíritu Santo estará manifestado, las vimos hechas por un hombre llamado Jesús, allá, nacido en Belén de Judea y criado en Nazaret. Y fueron vistas las obras de Dios correspondientes a la primera venida del Mesías. Por eso Jesús decía: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas son las que dan testimonio de que Dios me ha enviado. Ellas son las que dan testimonio de mí, decía Jesús. Y Él decía: si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean. Si Él no hacía las obras del Padre Celestial prometidas para ser realizadas por Dios a través del Mesías, si no estaban siendo hechas por Jesús, pues no debían creer de que Jesús era el Mesías. Pero si las obras que Dios prometió realizar por medio del Mesías estaban siendo hechas por Jesús, entonces estaban llamados a creer en esas obras, las obras mesiánicas de Dios realizadas por medio del Mesías. Mesías significa el Cristo, el ungido. Mesías, Cristo y ungido es lo mismo. Y ahora por medio del ungido con el Espíritu de Dios estaban siendo hechas las obras de Dios prometidas para aquel tiempo, para la primera venida de Cristo, para la primera venida del ángel de Jehová, del ángel del pacto, en toda su plenitud manifestado en carne humana, en un hombre. Y esas obras estaban siendo vistas ¿en quién? En Jesús de Nazaret. Por eso Él decía a ellos: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Miren, por decir estas cosas, querían prenderlo para luego condenarlo y apedrearlo y matarlo. Ahora vean ustedes que cuando Dios envía un mensajero, las obras de Dios prometidas para ese tiempo son manifestadas por Dios a través de ese mensajero. Si es un mensajero dispensacional, las obras para esa dispensación son manifestadas a través de ese mensajero. Y siempre un mensajero dispensacional, un mensajero dispensacional viene al final de la dispensación que está llegando a su final, o que ha llegado a su final, y viene para ser el instrumento de Dios para abrir una nueva dispensación. Por lo tanto, las obras de Dios para la apertura, para la introducción de una nueva dispensación, son hechas por Dios a través de ese mensajero. Y ese mensajero también da testimonio de que el tiempo se acabó para aquella dispensación que está llegando a su final. Y para la gente que están en esa dispensación que ha llegado a su final, el tiempo se les acabó. Por lo tanto, tienen que pasar a una nueva dispensación con un nuevo mensajero dispensacional, en el cual Dios, en el Espíritu Santo, estará manifestado, llevando a cabo las obras divinas, las obras de Dios correspondientes a esa nueva dispensación. Ahora, cuando llegó la dispensación de la ley a su final, encontramos que apareció el mensajero de la última edad de la dispensación de la ley, el cual fue Juan el Bautista, anunciando que después de él vendría
otro profeta, otro hombre, del cual Juan el Bautista no era digno de desatar la correa de su calzado. Las obras de Dios para la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley estaban siendo vistas a través de Juan el Bautista, precursando la venida del Mesías y anunciando que después de él vendría otro, el cual vino estando Juan todavía en el ministerio. Y Jesús decía: yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma y permanecer sobre él, ese es él. Y Juan dijo: y yo le vi descender sobre él, sobre Jesús. Eso fue cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús. Y él dijo: ese es el que les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo y fuego había que seguir ¿a quién? A Jesús. Los que siguieron a Jesús luego el día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo. Los que siguieron a Juan el Bautista y luego no siguieron a Jesús no recibieron el Espíritu Santo. No bastaba solamente con seguir a Juan el Bautista, el precursor. Luego se necesitaba seguir al precursor, a Jesús, el mensajero mayor, porque es un mensajero dispensacional para la dispensación de la gracia, a través del cual las obras de Dios para esa nueva dispensación, la dispensación de la gracia, estaban siendo vistas, manifestadas. Dios, el ángel del pacto, estaba velado en carne humana en la persona de Jesús, llevando a cabo las obras correspondientes a aquel tiempo, las obras mesiánicas, y estaba introduciendo una nueva dispensación, y estaba allí colocando todo el fundamento para esa nueva dispensación. Esa era la obra de Dios para ese tiempo, y estaba siendo hecha a través de un hombre llamado Jesús, a través de un obrero de la construcción, el cual fue un discípulo del precursor, un discípulo de Juan el Bautista. Siempre que encontramos que el que viene detrás de un mensajero que es enviado para precursar, el que viene detrás de él es un discípulo de ese mensajero precursor. ¿Quién vino detrás de Moisés? Josué. Y Josué era un discípulo de Moisés. ¿Quién vino detrás de Elías Tisbita? Eliseo. Y Eliseo era el siervo de Elías. Era un discípulo de Elías. ¿Y quién vino después de Juan el Bautista? Un discípulo de Juan el Bautista, Jesús de Nazaret. Fue hasta bautizado por Juan el Bautista. Y Juan decía: tú no tienes necesidad de ser bautizado por mí. Pero Jesús le dijo: nos conviene cumplir toda justicia. O sea que cumplió lo que Juan estaba haciendo. Juan estaba bautizando a la gente, pues Jesús fue bautizado por Juan. El cordero tenía que ser lavado. Por lo tanto, Juan hizo esa labor. Y ahora, vean ustedes cómo todo fue cumplido en forma sencilla. El más grande fue discípulo del más pequeño. ¿Pueden ustedes concebir una cosa como esa? Ni Juan la podía concebir. Juan decía: no, yo soy el que tengo necesidad de ser bautizado por ti. Pero Jesús le decía: no, soy yo el que tengo que ser bautizado por ti para cumplir así toda justicia. Y ahora Jesús, luego que es bautizado y luego pasa algunos días en las actividades de Juan, luego el Espíritu de Dios se lo lleva al desierto, donde está 40 días y 40 noches y es tentado por el enemigo, y luego sale del desierto predicando. Comienza su ministerio y comienza a crecer. Cuando le dicen a Juan: mira, aquel del cual tú diste testimonio, ahora le siguen a él más personas que a ti, y bautiza más personas que tú. Y a un discípulo de Juan el Bautista, discípulos del precursor, se fueron con Juan. Cualquier persona podía decir:
ya causó una división en medio de los discípulos de Juan. Pero Juan no lo miraba desde ese punto de vista. Cuando le dicen a Juan, mira ahora del cual tú diste testimonio, a él le siguen más personas que a ti y bautiza más personas que tú. Él dice, Juan, a él le conviene crecer y a mí menguar. Dice, no puede el hombre hacer nada de sí mismo. El hombre Jesús no puede hacer nada de sí mismo si no le fuere dado de Dios, del Padre. O sea que lo que está haciendo le fue dado de Dios. Por eso va creciendo y le siguen más personas que a mí. Y a él le conviene crecer. Y ese es el privilegio y gozo del precursor, que vea que aquel del cual él dio testimonio de que era el Mesías, el que vendría detrás de él, que lo vea creciendo, como los padres ven a sus hijos creciendo y se ponen contentos, y cada vez le ponen la mano encima y hacen así, y después hacen así, después así, después así, después así, algunas veces, y ya cuando hacen así dicen, se me pasó. Eso fue lo que Juan dijo. A él le conviene crecer, ya se me pasó, y a mí me conviene menguar. ¿Saben ustedes una cosa? Que después que las personas pasan de cierta edad, ya no crecen más, pero baja, porque esas articulaciones de la columna van desgastándose y en vez de crecer, va menguando. Y una persona que mide, vamos a decir, 2 metros, cuando ya llegan a los 60 o 70 años, pueden después medir 2 metros menos 1, 2, 3 o 4 centímetros. No creció, sino que fue menguando. Y después que se muere, lo buscan a los 10 años y está más pequeño. ¿Por qué? Porque le conviene ir menguando. Pero el que está comenzando, le conviene ir creciendo. Ahora, ven ustedes cómo Jesús fue creciendo y creciendo en las obras de Dios, prometidas para ser hechas por el Mesías. Dios hacerlas por medio de su ungido del Mesías, estaban siendo vistas en Jesús. Y eso daba testimonio de que el Padre estaba donde, en él, llevando a cabo esas obras, y que él, Jesús, estaba en el Padre. Eso fue lo que él dijo. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Pero eso era lo que no querían creer. No querían aceptar que el Padre Celestial estaba dentro de Jesús, dentro del velo de carne llamado Jesús, y que era el Padre el que estaba haciendo las obras a través de Jesús, a través de su enviado. Las obras de Dios son hechas por Dios a través del enviado, para cada edad y para cada dispensación. Por eso es que a través de la historia bíblica encontramos estos profetas de Dios llevando a cabo grandes obras y maravillas, pero cuando buscamos la realidad, son las obras del Dios Todopoderoso que los envió a ellos en las diferentes edades y dispensaciones. Y esas son las obras de Dios. Y por eso es que cantamos las obras de Dios en nuestros cánticos, y en los salmos aparecen también las obras de Dios. Son proclamadas las obras que Dios ha hecho en el pasado y las que haría en el futuro. Las que haría en el futuro son habladas como profecías, y las que hizo en el pasado son habladas como historia. Y las que está haciendo en el presente son habladas como la palabra viviente, siendo manifestada y realizando lo que él prometió para ese tiempo. Y cuando la palabra está siendo cumplida, esa es la etapa más gloriosa de la palabra de Dios.
Esa es la etapa más gloriosa de la manifestación de Dios. Vean, podemos ver la historia y ver lo que Dios hizo. Y eso está muy bueno, conocer la historia de las obras de Dios, las cuales ya han sido hechas. Y es muy bueno también conocer las profecías de las obras que Dios hará. Pero es indispensable conocer las obras que Dios está haciendo en el presente, conforme a como Dios prometió en las profecías. Porque esa es la parte en donde la vida de la palabra profética se manifiesta, se hace realidad. Ahí es donde Dios aviva su obra, le da vida a su obra, le da vida a lo que Él prometió hacer, lo hace realidad. Dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Y cuando le da vida a las obras que Él prometió hacer, cuando las cumple, entonces son dadas a conocer. Es dado a conocer lo que Dios está haciendo en ese tiempo. Y los que creen reciben la bendición de ese tiempo, porque están viviendo la realidad de las obras prometidas por Dios para ese tiempo. Por ejemplo, los que leían en la escritura que Dios había prometido que libertaría al pueblo hebreo, eso era leer la profecía. Pero aún leyendo esa profecía no quedaban libres. Pero cuando Dios avivó esa profecía, le dio vida a esa profecía, cumpliéndola, los que vieron el cumplimiento de esa profecía, los que brazo a brazo estuvieron con Moisés y salieron en el Éxodo, recibieron el beneficio, porque la palabra estaba siendo hecha realidad, vivificada en ese tiempo. Luego que se cumplió toda esa promesa y el pueblo hebreo entró a la tierra prometida, leer las profecías de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto no los liberta, sino que tienen un conocimiento histórico de lo que Dios hizo. Pero hay que buscar lo que está haciendo en el presente. Las personas siempre miran hacia atrás y ven en la historia lo grande que Dios hizo, y miran en las profecías y ven la palabra profética de las cosas grandes que Dios hará en el futuro, pero no se dan cuenta de las cosas grandes y maravillosas que Dios está haciendo en el presente. ¿Por qué? Porque tropiezan con el instrumento que Dios usa para cumplir estas obras, y no se fijan que para cumplir las obras del pasado Dios levantó personas sencillas para cumplir su programa. Por ejemplo, tenemos a Moisés. Conforme a la historia, es el hombre más grande de la historia del pueblo hebreo, de la liberación del pueblo hebreo, del éxodo del pueblo hebreo. Pero ¿saben ustedes una cosa? Que Moisés tenía problemas para hablar. Era tartamudo, y lo que un hombre necesita de tiempo para hablar 50 palabras, Moisés necesitaba ese tiempo para hablar 10 palabras. Pero todo eso era simplicidad que Dios quería usar para mostrar que por medio de un hombre con problemas Dios podía obrar y cumplir lo que Él prometió, porque no es ni con ejércitos, ni es con fuerza, ni es con espada, ni es con sabiduría humana, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Es por medio del Espíritu de Dios, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que se lleva a cabo la obra de Dios a través del instrumento que Él envía, a través del instrumento donde Él está manifestado, cumpliendo esa obra prometida para ese tiempo. Así fue con Moisés, así fue con Jesús,
Así fue con los profetas del Antiguo Testamento, y así fue también con los apóstoles, y así fue también con los 7 ángeles mensajeros en las 7 edades de la iglesia gentil. Y el pueblo que se identificó con esos mensajeros fue identificado como el pueblo de Dios para ese tiempo, esa edad correspondiente. Y ahora llegamos al tiempo final, para el cual hay grandes promesas de parte de Dios para ser cumplidas en este tiempo final. Y ahora veamos, para este tiempo en el cual vivimos, Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Por medio de quién vamos a escuchar el testimonio de todas estas cosas que han de suceder en el día postrero? Por medio del ángel mensajero de Jesucristo. ¿Y qué cosas estará dando a conocer? En Apocalipsis capítulo 22 verso 10 les dije que Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y en Apocalipsis capítulo 4 verso 1 nos dice, con esa voz de trompeta nos dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido van a ser mostradas a la iglesia del Señor Jesucristo, pero para eso hay que subir donde estará Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, hablándole a su iglesia. Hay que subir a la edad de la piedra angular, la edad de oro de la iglesia de Jesucristo, en donde Cristo estará enviando a su ángel mensajero para, a través de su ángel mensajero, darle a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Apocalipsis 22 verso 6 nos dice de la siguiente manera: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿A quién ha enviado? A su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Para mostrar qué? A sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Por medio de quién le mostrará a Dios a todos sus siervos, a toda su iglesia y también al pueblo hebreo las cosas que han de suceder pronto? Por medio de su ángel mensajero. Las personas podrán buscar buenos intérpretes de la Biblia, podrán buscar buenos predicadores, podrán buscar buenos teólogos para que les expliquen la Biblia, lo cual no decimos que está mal, porque querer conocer más de Dios, conocer más de las Escrituras, es muy bueno. Pero para poder conocer el misterio de todas estas cosas que deben suceder pronto, para poder conocer la verdad de todas estas profecías bíblicas correspondientes a este tiempo final, las cuales estarán siendo cumplidas, necesitamos buscar y conseguir al enviado de Cristo, a su ángel mensajero, que es enviado para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y si lo encontramos, estaremos encontrando al que nos puede dar a conocer todos estos misterios correspondientes a este tiempo final, porque en él estará Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, llevando a cabo las obras divinas que él ha prometido realizar en este tiempo final. Pero algunas personas, al ver al ángel del pacto, a Jesucristo, el Espíritu Santo, en su ángel mensajero, llevando a cabo las obras del día postrero, no se darán cuenta que Jesucristo es el que está obrando a través de su ángel mensajero, y dirán: ese hombre es el que está haciendo esas cosas. Pero no se darán cuenta quién estará en ese hombre llevando a cabo esas obras del día postrero prometidas para ser hechas por nuestro amado Señor Jesucristo. Y lo escucharán hablando acerca
del séptimo sello, dando a conocer el séptimo sello, dando a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo, dando a conocer el misterio bajo ese séptimo sello. Y al escucharlo, no se darán cuenta que están escuchando los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. No se estarán dando cuenta que están escuchando la voz del ángel fuerte que desciende del cielo, clamando como cuando un león ruge, y 7 truenos emitiendo su voz. Porque dirán, ese es un hombre que está predicando acerca de esas cosas y no se sabe si es correcto o no es correcto o no es verdad. No se sabe si está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad. Pero el que es de Dios, la voz de Dios oye y la reconoce. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué? Porque conocen la voz de su Señor, de su pastor, nuestro amado Señor Jesucristo. Poquito de problema, pero ya hubiera querido Moisés tener como problema el problema que él tenía, que fuera este problemita. Este es un problemita pequeño comparado al que Moisés tenía. Este es un poco de resfriado que se pasa y después sigue bien la garganta. Ahora, vean ustedes cómo para este tiempo final estaremos reconociendo al enviado del Señor Jesucristo, porque Él estará dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, y eso mostrará que Cristo y el Espíritu Santo estará en Él, dándonos esta revelación divina del día postrero. Y Cristo a través de Él estará llevando a cabo las obras del día postrero, las obras que Cristo ha prometido realizar en este tiempo final. Y si no vigilamos, no nos daremos cuenta que es Cristo en su ángel llevando a cabo las obras del día postrero. Y nos pasaría como le pasó al pueblo hebreo, que todavía están esperando la venida del Mesías, y ya vino hace 2000 años. Y sus obras fueron realizadas a través de Jesús de Nazaret, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. En Jesús de Nazaret lleva a cabo las obras de la primera venida de Cristo. Y le habló al pueblo hebreo sobre esas obras. Y ahora, vean ustedes cómo identificamos las obras de Cristo prometidas para el tiempo final. Y cómo podemos identificar el mensaje que Él nos estaría hablando en este tiempo final, con el cual estaría dándonos a conocer todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y su mensaje es identificado como el mensaje del Evangelio del reino. Un mensaje tiene que estar enmarcado en una dispensación y en una edad. Por lo tanto, el mensaje de cada profeta del pasado está enmarcado en la dispensación en que él fue enviado. Y si es un profeta dispensacional, su mensaje es el mensaje de esa dispensación. No puede Dios enviar un mensajero, un profeta, sin un mensaje. Y no lo puede enviar fuera de una edad y de una dispensación. Por eso es que cualquiera que se encuentre como un mensajero y no esté en una edad y en una dispensación, no cuenta como un mensajero de Dios. Tiene que estar en la edad correspondiente a ese tiempo como mensajero y con el mensaje correspondiente a esa edad y a esa dispensación. Y ahora podemos ver que el testimonio de las obras
las obras que estarán siendo realizadas por ese mensajero serán las obras del Espíritu de Dios a través de ese mensajero, y el mensaje será el mensaje del Espíritu Santo, del ángel del pacto, a través de ese mensajero. Y el testimonio de las obras es que ese es el mensajero de Dios para ese tiempo, porque las obras del que lo envió son manifestadas a través de ese mensajero, y la voz del que lo envió es escuchada a través de ese mensajero, y las cosas que Dios dijo que hablaría para ese tiempo son habladas a través de ese mensajero. Así es que ese mensajero tiene el testimonio de las obras que lo identifican como el enviado de Dios para ese tiempo. Las obras del Padre estaban siendo vistas en Jesús, las obras que el Padre dijo que haría en la venida del Mesías, y ahora las estaba haciendo a través de Jesús. Dios dijo que Él abriría los ojos a los ciegos, y Él dijo un sinnúmero de cosas que Él haría. Él dijo que Él salvaría a Israel, que Él los libraría de sus pecados, y ahora lo hace por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque las obras del Padre estaban siendo realizadas a través de su enviado, a través de Jesús. Era la manifestación de Dios en carne humana en su enviado. Siempre la manifestación de Dios está en su enviado para cada edad y para cada dispensación. En Él está siempre la revelación del que lo envía, la revelación de Dios. Y por eso viene siempre en el nombre del que lo envía. Cristo decía que Él las obras que hacía las hacía en nombre del que lo envió. Y lo que Él hablaba, lo hablaba en el nombre del que lo envió. Y ese también será para el día postrero, donde Dios envía su ángel mensajero, donde Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Este ángel viene en el nombre del que lo envió, haciendo las obras del que lo envió, porque en Él viene el que lo envió manifestado, Cristo en Espíritu Santo, el ángel del pacto, manifestado en su ángel mensajero, haciendo las obras que Él prometió hacer en el día postrero. Él dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y ahora, por cuanto viene su ángel, viene mostrando a su iglesia las cosas que han de suceder después de las cosas que sucedieron en las 7 edades de la iglesia gentil. Pero viene mostrando esas cosas, ¿cómo? A través de su enviado. Es a través del enviado de Cristo que serán vistas las obras de Cristo prometidas para este tiempo final, así como las obras de Cristo, prometidas para aquella edad, fueron vistas, manifestadas a través del mensajero de cada edad, en el cual estuvo Cristo en Espíritu Santo manifestado, llevando a cabo la obra de cada edad. Así es para este tiempo final, a través de la manifestación de Cristo en su ángel mensajero. Todo lo que Él ha prometido revelarle a su iglesia, darle a conocer a su iglesia, lo está haciendo a través de su enviado, a través de su ángel mensajero, enviado en el día postrero con el ministerio de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular.
Y ahora hemos llegado al tiempo en que tenemos que ver el testimonio de las obras, el testimonio que dan las obras que Cristo estará haciendo a través de su enviado, para identificar las obras que estarán siendo realizadas por su enviado como las obras de Cristo prometidas para ser hechas en este tiempo final por nuestro amado Señor Jesucristo, pero los hará a través de su enviado. Y ese es el testimonio de las obras. Y las obras son la fe expresada, son el resultado, la manifestación de la fe, y eso es una fe viva. El mensajero recibe la revelación de lo que debe hacer, y cuando lo hace, lo ha ungido por el Espíritu de Cristo, y esas son las obras de Cristo, y dando testimonio de que Cristo está en él, manifestado, llevando a cabo esas obras. Las obras son la fe expresada. Por lo tanto, la fe es la revelación. La revelación que su ángel recibirá estará siendo expresada en las obras que él estará haciendo. Las obras que estará haciendo en el cuerpo místico de Cristo en el día postrero. La revelación que recibe de parte de Cristo la da a su iglesia, revela a su iglesia todos esos misterios, y esta revelación que le estará dando, la revelación del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo, es una obra que Cristo haría. Él dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Esa es una obra de Cristo, realizada a través de su enviado en el día postrero. Es la palabra de Cristo, la revelación de Cristo, viniendo por medio de su ángel mensajero a su iglesia en el día postrero. Como Jesús decía: yo no hablo nada de mí mismo, sino lo que yo oigo al Padre hablar, eso es lo que yo hablo. Dios dijo: profeta como tú le levantaré de medio del pueblo, le dijo Moisés, y pondré mi palabra en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Por lo tanto, la palabra puesta por Dios en la boca del profeta enviado, siendo hablada al pueblo, es la voz de Dios. La palabra de Dios para el pueblo, revelándole lo que tiene que ser conocido por el pueblo de Dios en ese tiempo. Y ahora, esa es una obra de Cristo. Una obra de Cristo dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y las demás obras que él ha prometido también estarán siendo realizadas por Cristo, el ángel del pacto, a través de su ángel mensajero. Y así tendremos el testimonio de las obras de Cristo prometidas para este tiempo final, siendo manifestadas a través de su enviado. Esas obras identificarán al ángel del Señor Jesucristo como el enviado del Señor Jesucristo para este tiempo final. Así como Jesucristo, por medio de las obras que llevó a cabo, fue identificado como el enviado del Padre, en el cual estaba el Padre manifestado, realizando las obras correspondientes a aquel tiempo. Y si no podían creer en Jesús, porque era un joven carpintero de Nazaret, estaban llamados a creer en las obras
que eran hechas a través de Jesús, para reconocer que el Padre estaba en él, realizando aquellas obras que eran vistas a través de Jesús. Y así también es para el día postrero. Los que no puedan creer en el ángel del Señor Jesucristo, que crean en las obras que estarán siendo hechas por el ángel, para que reconozcan que esas son las obras que Cristo prometió hacer en este tiempo final, y puedan darse cuenta que es Cristo en Espíritu Santo, el ángel del pacto, en su ángel mensajero, llevando a cabo las obras del día postrero. Las obras del día postrero, que son las obras de la fe, son las obras de una fe viva, de la fe viva para el día postrero. Las obras de la revelación del día postrero para la iglesia del Señor Jesucristo. Y ese es el testimonio de las obras que todos estarán viendo, y al ver ese testimonio de las obras podrán darse cuenta que esas son las obras que Cristo prometió realizar en este tiempo final. Y por consiguiente, Cristo en el Espíritu Santo estará en su ángel mensajero llevando a cabo esas obras. El ángel no actuará de sí mismo, no hablará nada de sí mismo, ni obrará nada de sí mismo. Como él ve a Jesucristo obrar, y como Jesucristo le hable a él le hablará al pueblo y obrará. Lo mismo que hizo Jesús con el Padre, y el Padre hizo con Jesús, lo hará Jesús con su ángel, y su ángel lo hará con Jesús. A tal grado que Jesús, vean ustedes, al ser obediente al Padre, cuando murió, resucitó y ascendió al cielo, fue sentado a la diestra de Dios. El Padre le sentó en su trono. Y ahora, lo mismo que el Padre hizo, sentándole en su trono celestial, su trono en el cielo, ahora Jesús dice, para el vencedor, el cual será en el día postrero su ángel, capítulo 13, verso 21 de Apocalipsis, dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea que lo que hizo el Padre cuando Jesús ascendió victorioso y lo sentó en su trono en el cielo y le dio autoridad sobre todos los cielos y la tierra, Cristo dijo, todo poder me es dado en los cielos y en la tierra, o en el cielo y en la tierra. Y ahora, lo mismo que el Padre hizo con Jesús al vencer, es lo que Jesús hace con su ángel al vencer. O sea que lo que Jesús hará con su ángel es paralelo a lo que el Padre hizo con Jesús. Y ahora, ¿cuál es el trono de Jesús? Es el trono de David, sobre el cual se sentará Cristo, del cual el arcángel Gabriel dijo a María que tendría un hijo y le pondría por nombre Jesús, y Dios le daría el trono de David su padre. Y ese trono de David es el trono que en medio del pueblo hebreo en Jerusalén será ocupado por Cristo, y es el trono del cual Cristo dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y luego la administración del reino milenial será de trono a trono. La voluntad del Padre Celestial desde su trono será comunicada al trono de Jesucristo, y desde el trono de Jesucristo será hecha la voluntad de Dios aquí en la tierra, porque desde ahí se gobernará sobre todas las naciones. Y la comunicación
desde aquí de la tierra, con el trono del Padre, será el trono de Jesús. Miren lo sencillo que es. Todo es sencillo. Así como ocurría en el trono, el propiciatorio del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón. Desde ahí es que venía la comunicación del trono del Padre del cielo, y desde ahí le hablaba la columna de fuego Dios, el ángel del pacto, a Moisés. Y desde el trono de Jesucristo será la comunicación para toda la raza humana, del trono del Padre al trono de Jesucristo, y del trono de Jesucristo a la raza humana. Ahora también, en la iglesia de Jesucristo, por cuanto todos estamos representados en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, porque somos el templo espiritual de Cristo, cada hijo e hija de Dios es parte del templo y está representado en alguna parte del templo. Por ejemplo, los escogidos de las 7 edades de la iglesia gentil con sus mensajeros están representados en el candelabro con sus 7 lámparas encendidas. Vean ustedes este misterio, y luego ustedes vean en el templo, en el lugar santísimo, está el arca del pacto, y sobre el arca del pacto el propiciatorio, y sobre el propiciatorio los 2 querubines de oro y la presencia de Dios. Ese es el trono de Dios en el templo, que representa el trono de Dios arriba en el cielo. Y por cuanto Dios se materializa en seres humanos, en el templo espiritual de Cristo, en su iglesia, las cosas del templo, habrá un templo humano. La iglesia del Señor Jesucristo es el templo humano como cuerpo místico, y cada individuo como persona es un templo espiritual. Tiene atrio, el cuerpo, tiene lugar santo, su espíritu, y tiene el lugar santísimo, que es su alma. Y la iglesia del Señor Jesucristo como templo de Dios, vean ustedes, el templo espiritual de Dios tiene atrio, que es de Adán hasta Cristo, tiene lugar santo, que es de los apóstoles de Cristo, los apóstoles, hasta la séptima edad de la iglesia gentil. Todo eso corresponde al lugar santo. Y luego, después de la séptima edad de la iglesia gentil, todo nuestro tiempo corresponde al lugar santísimo. Y ahora, así como Dios tenía 7 candeleros en el candelabro, con 7 luces, eran 7 lámparas, los 7 candelabros con sus mechas, sus mensajeros encendidos con el fuego de Dios. Para el día posterior, para el lugar santísimo, Dios tiene los 2 olivos y los 2 candeleros de oro. Ven ustedes los candeleros en el lugar santo con sus mechas encendidas, eran las 7 edades con sus mensajeros. Y ahora para el día postrero Dios tiene los 2 olivos. ¿Dónde colocó Salomón los 2 olivos? Los 2 querubines de olivo que construyó gigantes y los cubrió con oro en el lugar santísimo. Y son tipo y figura de los ministerios de Moisés y de Elías. Y ahora es en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, donde están los 2 querubines de oro. Esos 2 querubines de oro que reflejan la luz de la Chequina. Ahí es donde se refleja la luz de la Chequina, en el lugar santísimo, en esos 2 querubines de oro que resplandecen ahí en el lugar santísimo. Y ahí es donde la nube de la presencia de Dios resplandece. No hay luz allí de lámparas, sino de la presencia de Dios
Desde allí era que le hablaba a Dios al profeta Moisés. Y desde ahí es de donde Dios estará hablándole, Cristo estará hablándole a su ángel mensajero, donde colocará el ministerio de Moisés y de Elías. De medio de sus ministerios es que Cristo le hablará a su ángel mensajero y le revelará todas estas cosas que deben suceder para que las dé a conocer al pueblo, como hacía con Moisés. Le revelaba a Moisés las cosas y Moisés las revelaba al pueblo. Ese es el orden divino. Ahora podemos ver ese programa divino ya reflejado allá en el Antiguo Testamento, en el Éxodo capítulo 25, versos 21 y 22 dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca. Recuerden que el propiciatorio es la tapa del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Miren de dónde Moisés recibió el mensaje para el pueblo hebreo, y miren de dónde Moisés en el día postrero recibirá el mensaje para el pueblo hebreo. En el lugar santísimo, de sobre el propiciatorio de oro, de medio de dos querubines de oro. De ahí es que irá el mensaje para el pueblo hebreo. No irá de ninguna de las 7 edades de la iglesia gentil, sino de la edad de la piedra angular, que es la edad que está representada en el lugar santísimo del templo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón. Ahora podemos ver estos misterios del reino de Dios, cómo van siendo materializados en este día postrero, y cómo, así como Dios tuvo un lugar de carne donde estuvo manifestado, el cual fue Jesús, donde se manifestó en toda su plenitud, el cual se había manifestado en los profetas del Antiguo Testamento en la porción correspondiente a cada edad. Cristo, Jesucristo nuestro Salvador, vean ustedes, se ha manifestado por medio de sus mensajeros de edad en edad, en la porción correspondiente a cada edad, y en el día postrero se manifestará por medio de su ángel mensajero. Comienza en una forma progresiva hasta que llega a toda la plenitud de la manifestación de Cristo. Cuando sea adoptado por Cristo, ahí estará toda la plenitud de Jesucristo manifestada en carne humana en su ángel mensajero. Y esto cumplirá plenamente la obra de Cristo prometida para este tiempo final. Y nos estará hablando por medio de su ángel mensajero en ese tiempo también, y estará llevando a cabo las obras correspondientes a esa etapa. Pero antes de llevar a cabo esas obras, lleva a cabo las obras que corresponden a este tiempo, las obras pre-adopción, y después las obras ya de un hijo de Dios, de un hijo de Jesucristo ya adoptado. Y será la primera ocasión en que Jesucristo adopta un hijo suyo en su iglesia. Así como Jesús fue el primer hijo de Dios adoptado, y ahora el primer hijo de Jesucristo, hijo de la iglesia de Jesucristo, con Jesucristo será el ángel del Señor Jesucristo. Por eso las cosas que Cristo hará con su ángel son paralelas a las que Dios, las que el Padre hizo con Jesús. Hemos visto el testimonio de las obras. Las obras son las que dan testimonio de quién es el enviado de Jesucristo. Como las obras que Jesús hacía daban testimonio de quién era el enviado del Padre para ese tiempo, para cumplir las promesas mesiánicas en medio del pueblo hebreo. Ahora hemos visto
este misterio del testimonio de las obras. El testimonio de las obras. Por medio de las obras que hace el enviado, nosotros lo identificamos como el enviado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estará haciendo las obras que Jesucristo dijo que Él haría, y tiene que hacerlas por medio de su enviado, por medio de su ángel mensajero. Y aunque no le demos el nombre de quién sería el ángel mensajero de Jesucristo, por el testimonio de las obras lo identificaremos y diremos: este es el ángel de Jesucristo. ¿Por qué? Porque está dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, las cuales Cristo dijo que nos daría a conocer en este día postrero. Y para eso tiene que hacerlo a través de su enviado. Y las obras que Cristo dijo que haría en este tiempo final, al verlas a través de su ángel mensajero, es identificado como el enviado de Jesucristo, como el ángel del Señor Jesucristo. Y entonces es que podemos saber cuál es el nombre del ángel del Señor Jesucristo. Al ser identificado por el testimonio de las obras que Cristo estará haciendo a través de él, así como por medio de las obras que Cristo hizo a través de cada ángel mensajero. Cada ángel mensajero ha sido identificado por su nombre como el ángel mensajero de cada edad. Y así es identificado el ángel del Señor Jesucristo en el día postrero, por el testimonio de las obras que Él estará llevando a cabo, las cuales ninguna otra persona podrá hacer, como tampoco en las edades pasadas las obras correspondientes a cada edad, las obras de Cristo correspondientes a cada edad, ninguna otra persona las podía hacer sino el ángel mensajero de cada edad, en el cual venía Cristo velado y revelado, llevando a cabo la obra correspondiente a cada edad y llamando y juntando sus ovejas de cada edad. Y para el día postrero viene Cristo, el ángel del pacto, el buen pastor, llamando y juntando sus ovejas del día postrero con la gran voz de trompeta del evangelio del reino, revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Mira lo importante que es el testimonio de las obras, porque el testimonio de las obras es el que identifica al enviado de Dios para cada edad y para cada dispensación. Y para este tiempo final, el enviado de Jesucristo, el ángel del Señor Jesucristo, que viene dando testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, es identificado por las obras que estará haciendo, las cuales son las obras de Cristo, prometidas por Cristo para él llevarlas a cabo, pero las tiene que llevar a cabo por medio de un hombre que en el día postrero será su ángel mensajero. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de las obras que Cristo estaría haciendo en este tiempo final. Y el testimonio de las obras es lo que estará identificando al enviado de Jesucristo en este tiempo final. Y en donde esté el enviado de Jesucristo llevando a cabo las obras de Cristo del día postrero, donde esté él, ese será el grupo de la edad de la piedra angular. Será identificado como el grupo de la edad de la piedra angular, la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo. Será ese grupo identificado como la iglesia de Jesucristo de la edad
de la piedra angular, la edad de oro de la iglesia, viendo el testimonio de las obras y reconociendo las obras como las obras de Cristo a través de su ángel mensajero. El testimonio de las obras. El testimonio de las obras identifica a Cristo en su enviado, llevando a cabo Cristo por medio de su enviado esas obras que Él prometió realizar en el día postrero. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles a conocer el testimonio de las obras. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dejo con ustedes nuevamente al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Y luego él le pasará al reverendo Miguel Bermúdez Marín. Que Dios les bendiga y les guarde, y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros, Tirso.